Cuando hablamos de películas como No mires arriba, El día después de mañana, La guerra de los mundos e incluso Interstellar, estamos hablando de historias de acontecimiento, uno de los 4 elementos del cociente MIPA. Son historias donde lo más importante son los eventos que ocurren, historias que, aunque también las hay pequeñas, en su mayoría manejan un riesgo y consecuencias que afectan a cientos, si no es que hasta miles de personas dentro del mundo de los personajes, haciendo que haya mucho más en juego que ninguna de las otras historias del cociente MIPA, encompasando desastres naturales, ataques cibernéticos, sobrenaturales y todo tipo de eventos cataclísmicos causados por agentes externos. Y eso solo por nombrar algunos. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. En este episodio te hablaré de cómo deben iniciar y terminar las historias de acontecimiento para que se sientan satisfactorias, de en qué tipo de cosas hay que fijarse a la hora de realizarlas y de qué tipo de conflicto deben enfrentar los personajes para resolverlas. También de por qué querrías ver o hacer una historia de acontecimiento en primer lugar. En su esencia más simple, las historias de acontecimiento inician cuando ocurre algo que rompe con el status quo de normalidad de los personajes, imponiendo un nuevo y no deseado status quo, y terminan cuando se consigue cambiar ese status quo no deseado, esto siendo que los personajes logren recuperar el status quo previo al no deseado o que establezcan un nuevo y distinto status quo, en la mayoría de los casos necesitando alterar el status quo que rompió la normalidad, pero no en todos. Más sobre esto más adelante. El evento que rompe el status quo inicial de normalidad ni siquiera tiene por qué manifestarse, basta con la simple amenaza de un algo que, si no se logra detener, originará un cambio que afectará negativamente a los personajes, y es que la mera amenaza por sí misma ya está generando un nuevo status quo de incertidumbre y miedo que se sobrepone sobre el de confort y seguridad, impulsando a los personajes a tomar acciones para prevenirlo. Así es como pasa en la película de No mires arriba, cuando Kate descubre un meteorito en curso de colisión contra la Tierra, tanto su vida como la de Randall cambian para siempre. La amenaza del meteorito establece un nuevo status quo de peligro en sus vidas. Es a partir de este descubrimiento que ambos son conscientes de que, si no convencen al gobierno de hacer algo al respecto, todas las personas de la Tierra morirán. En la guerra de los mundos, la historia comienza directamente con el inicio de la invasión extraterrestre, y no les queda a los protagonistas de otra que adaptarse a las terribles circunstancias que la historia les impone. También es importante aclarar que no todas las historias de acontecimiento comienzan mostrando el evento que rompe con el status quo de normalidad, pudiendo iniciar después que ocurra el cambio que rompió el status quo de normalidad. En estos casos, lo más recomendable es centrarse en mostrar desde el inicio de la historia por qué es necesario reemplazar este status quo por uno nuevo. Esto significa mostrar cómo es que está afectando negativamente a otros personajes, de forma que la historia nos convenza de que hay que ejercer este cambio y que nos importen los esfuerzos de los protagonistas por hacerlo. Piensa en la primera película de la trilogía original de Star Wars. Cuando inicia, el Imperio tiene tiempo de haber dominado gran parte de la galaxia. De hecho, incluso los rebeldes tienen tiempo de haber sido establecidos y han estado luchando contra el Imperio desde mucho antes que Leia mande su mensaje a Obi-Wan. En lugar de iniciar con el evento en donde el Imperio empieza a tomar control de la galaxia, se nos muestran las razones de por qué debe ser detenido. Esto al tiempo que se nos muestran a los personajes que lucharán para hacerlo. Pasa algo similar en Interstellar, donde el cambio en el status quo comienza con la llegada del polvo que mata los plantíos y enferma a las personas, evento que tiene años de haber ocurrido para cuando empieza la película. Nuevamente, lo que se nos muestra es por qué es importante que Cooper dirija la misión, por qué necesitan tener éxito, y la historia lo hace tanto mostrando cómo es que el polvo afecta negativamente a otras personas, como al hacer que nos encariñemos con los personajes principales, de forma que temamos que lo mismo le ocurra a los hijos de Cooper. Como las historias de acontecimiento terminan cuando se altera ese status quo no deseado que rompió con la normalidad en la que vivían los personajes, cambio que no necesariamente tiene que ser positivo, y algo de lo que hablaré un poco más adelante también, todo el conflicto de la historia necesita centrarse en impedir que los personajes alteren ese status quo no deseado. Esto viene en forma de obstáculos de todo tipo, como planes que fracasan, antagonistas que se interponen en el camino de los protagonistas, casi siempre queriendo proteger y mantener el status quo no deseado, pero también existiendo los que simplemente defienden sus propios intereses, o quizá mediante la existencia de un tercer bando que no está ni a favor ni en contra del status quo no deseado, pero que para poder obtener lo que desean tienen que detener a los protagonistas, así como eventos inesperados que los obligan a alterar sus planes. Aquí, el conflicto
conflicto toma la forma de lo que la historia necesite, pero siempre dificultando o interponiéndose en los avances de los personajes para alterar el status quo no deseado. Y como mencioné en otro episodio, sin importar de qué tipo de historia se trate, la tensión siempre tiene que ir escalando de forma orgánica. Esto aquí puede ser que las posibilidades de los personajes de corregir el status quo no deseado sean cada vez más pequeñas, o que aunque están alterando el status quo, sus esfuerzos solo están sirviendo para empeorarlo, haciendo que el riesgo sea cada vez mayor para los personajes y que estos duden cada vez más en si deben continuar luchando. Ahora, lo más seguro es que al pensar en este tipo de historias, pienses en eventos gigantescos que afectan a todo el mundo. Yo mismo abrí con esto, dado que hace a las historias de acontecimiento más sencillas de identificar, pero lo cierto es que los eventos pueden ser tan grandes o tan pequeños como se necesite. El único requerimiento es que se rompa el status quo de normalidad, y esto puede tratarse solo del status quo que rodea al protagonista, significando un cambio en su situación familiar, en su trabajo o incluso solo dentro de su círculo social. Un ejemplo de una película con una historia de acontecimiento con una escala más pequeña es Chef, sin la menor duda mi película preferida de Jon Favreau. Si no la has visto y te gustan las películas que hablan sobre cómo perseguir tus pasiones y conservar esa chispa de emoción pese a las duras realidades de la vida, así como de la relación de un padre con su hijo, te la recomiendo encarecidamente. Por eso me limitaré a decir que el cambio en el status quo que ocurre en ella es tan pequeño que solo impacta la vida del chef Carl Casper, pero que para él es un cambio que se siente tan grande como un huracán que arrasa con toda su vida. Toda la película es Carl intentando llegar a un nuevo status quo que lo saque de la insatisfacción que siente y en el proceso de reconectar con su hijo. Es una película que, recordando un poco los episodios anteriores, y seré breve para quienes no los hayan visto, nos habla de una historia de acontecimiento ligada a una historia de personaje y del conflicto de hombre contra sí mismo junto al conflicto de hombre contra sociedad. Y ya sea que el acontecimiento es tan grande como para afectar una galaxia entera o tan pequeño como para solo afectar a una persona, este tipo de historias permiten una exploración del status quo no deseado, sirviendo para señalar qué posibles causas pudieron llevar a por qué es que este tipo de situaciones se mantienen pese a que afectan negativamente a otros y qué es lo que se tiene que hacer para romper con ellas. Esta exploración puede expresarse en forma de sátira, como en la película de No mires arriba, que usa el meteoro que va a estrellarse con la Tierra y el poco interés de los gobiernos en solucionarlo como una metáfora que ilustra el por qué no se ha podido solucionar el problema del calentamiento global, pero también puede expresarse de forma dramática. La Guerra de los Mundos puede considerarse una metáfora para el imperialismo, y es una que se aborda con total seriedad a lo largo de la película, usando la invasión extraterrestre como una forma de mostrar cómo se sienten los habitantes de un lugar que está siendo colonizado, y cómo se percibe a los colonizadores como una especie foránea y brutal, igual que monstruos con los que no se puede razonar. Y estas historias no sirven únicamente para explorar los tipos de status quo negativos que existen o que podrían existir, también permiten expresar la enorme capacidad del humano de alterar su entorno, hablándonos del potencial que todos tenemos de cambiar las cosas, tanto para hacerlas mejor como para hacerlas peor. Y ya que cubrimos todo lo que teníamos que cubrir sobre las historias de acontecimiento, eso solo deja los finales, el cómo pueden terminar este tipo de historias. Los finales positivos siendo cuando los protagonistas consiguen alterar ese status quo no deseado, y ya sea traer de vuelta el que existía antes de que la normalidad se rompiese, o cuando crean un nuevo status quo que, aunque distinto del que existía en el periodo de normalidad, sigue siendo uno con consecuencias positivas. El primero sería como el final de la Guerra de los Mundos, un final sobre el que puedes tener conflicto, ya que puede llegar a sentirse como un Deus Ex Machina, con los extraterrestres muriendo por algo ajeno a las acciones de los protagonistas, pero uno en el que en el contexto de las historias de acontecimiento nos es de utilidad, puesto que, como la invasión extraterrestre ha sido derrotada, se deja implícito que tras reconstruir volverán a la normalidad en la que vivían antes de la invasión, y sin embargo también se deja implícito que ninguno de los personajes volverá a ser el mismo después de estos eventos, que es lo que sucede en todos los finales donde se regresa al status quo previo de normalidad. Puede que todo retorne a algo que parezca igual a lo que hubo, pero las experiencias han cambiado a los personajes, y aunque se retorne a lo que había, nunca será lo mismo, porque si así lo fuese, y aquí quiero aclarar que hablo estrictamente
estrictamente en términos narrativos, significaría que los personajes rechazaron los aprendizajes que tanto les costó obtener con sus experiencias, olvidando todo lo que aprendieron y haciendo que la historia no tuviese valor alguno. Existen historias donde el punto es justamente regresar a los personajes al punto de partida y mostrar la futilidad de sus esfuerzos. Vimos un ejemplo de esto en el episodio anterior sobre las historias de personaje, pero para los que no lo vieron, el personaje vuelve a este punto con un mayor entendimiento de sí mismo, uno que le produce una mayor insatisfacción que bien podría significar una transformación futura, tanto para bien como para mal. El segundo tipo de final sería como sucede en Interstellar. Aviso de spoilers por si no lo has visto, dado que es un poco más reciente. Para el final, toda la población de la Tierra se encuentra en una nave espacial rumbo al nuevo planeta para colonizarlo. Es un status quo distinto al que tenían antes de la llegada del polvo, pero uno que es positivo y está cargado de esperanza hacia la forma que tomará el futuro de la humanidad, más o menos como sucede al final de la trilogía original de Star Wars, donde, si hacemos caso omiso de la última trilogía, que no estaba planeada para ese punto, nos sugiere una especie de mezcla de las dos, creando un estado entre un nuevo status quo y la recuperación del anterior, con Luke iniciando una nueva orden de Jedi que podría ser similar a la anterior, pero que esperamos no repita los errores del pasado, y con el resto de la galaxia pudiendo vivir fuera del yugo del imperio, como solían hacer antes del cambio de status quo. Ya que acabamos con las comedias, vayamos con las tragedias. Las historias de acontecimiento en forma de tragedia están casi siempre ligadas a una historia de personaje y un arco de personaje con un final negativo, algo que, si has visto los episodios anteriores, te habrás dado cuenta se repite sin importar de qué elemento del cociente MIPA estemos tratando. De hecho, esto se repite incluso si te sales de esta teoría organizacional y de los 7 tipos de conflicto y entras a cualquier otro tipo de estructura, puesto que cuando hablamos de narrativa, las tragedias se deben casi exclusivamente al fracaso de los personajes en superar sus fallas de carácter o en haber adoptado una ideología o filosofía que es o negativa o destructiva, perdiendo la pelea interna de hombre contra sí mismo, que tiene como consecuencia a su vez un fracaso en el conflicto externo y produce ese final trágico que ilustra el precio de que el personaje haya sucumbido a los peores aspectos de su naturaleza, tomando en las historias de acontecimiento ya sea la forma de un fracaso en cambiar el status quo no deseado o en cambiarlo, pero en traer uno que es incluso peor al anterior. Aviso de spoilers para quienes no hayan visto, no mires arriba, puesto que para el caso donde tienen un status quo mucho peor al que había antes, no tenemos más que mirar a cómo concluyó, con el meteorito estrellándose contra la Tierra y matando prácticamente a toda la población humana, y con los pocos que consiguen sobrevivir, teniendo un final tan poco agradable como merecido. Para el último final posible, habrá que usar la imaginación. Y es que no se me ocurre una película donde fracasen en cambiar el status quo no deseado. Si conoces alguna, déjala en los comentarios, sobre todo si es buena, puesto que estaré encantado de verla. Piensa en el final de la trilogía original de Star Wars, pero en lugar de que Luke redima a Darth Vader, este sucumbe a manos de su padre, y luego los rebeldes son derrotados. O, en el caso de Interstellar, con Cooper y sus compañeros fracasando en la misión, y con todos en la Tierra destinados a enfermar lentamente a manos del polvo. Con esto, terminamos la primera temporada sobre los distintos tipos de historias. ¿Qué opinas sobre el formato de temporadas de 2 episodios? ¿Alguna sugerencia? Mi intención es que cada temporada tenga una temática, cubriendo un aspecto o área de la narrativa en el que pueda ahondar, pero de forma que si solo quieres ver un solo episodio y quieres parar ahí, de todas formas te lleves algo de valor. Entonces buscaré que las ideas formen temas que se complementen entre sí o que sea un solo tema que pueda dividir en fragmentos, a los que también puedas sacarle valor si solo los ves individualmente. Pido disculpas si me demoro en publicar la siguiente temporada. Trabajar por bloques de 2 episodios con tiempos en medio fue la mejor forma que encontré para subir episodios de forma más o menos continua. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya están todos los episodios para que los veas sin anuncios por literalmente el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. También para el siguiente tier ya están todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otra temporada de Fantasy Box.